Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Sigo vivo. Buenas, aunque para mí no tanto, precisamente, porque durante este fin de semana me he puesto bastante malito, he estado bastante pocho y por ende no hemos tenido el directo de cada fin de semana, pero no se preocupen ustedes porque directos esta semana vamos a tener unos cuantos, vamos a tener que ver todos los eventos de videojuegos que no son poquitos, porque sí, llegan las navidades del videojugador, llega esa etapa donde nos empiezan a presentar un mogollón de videojuegos y además de todo eso se lanza otro mogollón de videojuegos, porque junio no es un mes que venga especialmente tranquilito. Hay videojuegos para todas las plataformas y que de hecho al lanzarse una nueva videoconsola como es la Nintendo Switch 2, ahora sí menos títulos se van a saltar dicho sistema. Aparte de todo eso, hay un mogollón de videojuegos que van llegando a Game Pass, aunque eso lo veremos también en la tanda que nos anunciarán durante el día de mañana. Pero bueno, vamos paso por paso. Primero de todo vamos a ver los eventos que se nos vienen, horarios y muchas más cositas porque va a ser un mes de junio absolutamente apasionante. Para comenzar vamos a ir con algo que como tal no es un evento de videojuegos tradicional, sino que es un evento en sí como llegada de una nueva plataforma. Hablamos de la Nintendo Switch 2, un sistema que estará disponible para todo el mundo a partir del próximo día 5 de junio. Un sistema que como tal va a tener la posibilidad usted de comprar, bien sea por separado con la consola base de toda la vida o con un pack que te incluye el Mario Kart World. Hablamos de un videojuego que si lo comprases de manera individual en formato digital, que es como te viene en este pack, te saldría a 80 pavos, pero si lo compras con esta videoconsola, pues te saldría a 40 al cambio. La verdad que es un muy buen pack de entrada para iniciarse en esta plataforma. Además, cabe comentar que no se descarta la posibilidad de que Nintendo haga un evento de videojuegos esta misma semana, incluso de manera anticipada para que tengamos alguna pincelada más, o más allá de eso, la próxima semana para aclarar ciertas fechas y llegadas. Pero en fin, cabe matizar aquí que también tenemos eventos varios como por ejemplo el que llega al día siguiente, el Summer Game Fest, evento patrocinado por el Doritos, un evento de videojuegos que tendrá lugar a las 11 de la noche horario peninsular español, 10 en Canarias, echado en torno a las 3 de la tarde horario Ciudad de México, un evento que durará un par de horas y que se prevé que precisamente tenga muchos videojuegos anunciados para Nintendo Switch 2. Como tal, no haría tanta falta un evento propio de Nintendo, porque al fin y al cabo las third parties y multiplataformas también tendrían lugar por aquí, para decir que varios videojuegos más de los anunciados podrían acabar llegando incluso de lanzamiento. Aparte de todo eso, recordad que al día siguiente también tendremos la Future Game Show, más concretamente el próximo 7 de junio, un evento también dedicado a las third parties, que normalmente todos los años suele ser bastante aburridete, pero parece ser que van a haber grandes presentaciones y videojuegos que todo el mundo estamos esperando. Sin embargo, el mejor evento de todos los años suele ser el Xbox Game Showcase, un evento presentación que tendrá lugar el próximo domingo, día 8 de junio, horario peninsular español, 7 de la tarde, horario Canarias, 6 de la tarde, horario Ciudad de México, en torno a las 11 de la mañana. Y bueno, no os lo perdáis, porque además este año tiene el aliciente que otros años anteriores no, y es que lo puede ver absolutamente todo el mundo, ya que se trata de un evento de videojuegos donde incluso los títulos propios ya están saliendo de manera multiplataforma, con lo cual es un evento pues básicamente para que lo vea todísimo Cristo. Y bueno, pues además de todo eso, recordad que será un evento segmentado como cada año, que suele tener una primera parte con el carro de videojuegos en conjunto y una segunda parte dedicada a un videojuego propio que en este caso se lanza a finales de este año, lo nuevo de Obsidian, The Outer Worlds 2. No se sabe cuánto durará una presentación y otra, pero en su conjunto serán alrededor de un par de horas. Suele ser el mejor evento de cada año, principalmente porque normalmente los Xbox Showcase suelen tener presentaciones de videojuego,
Y no se tiran demasiado tiempo en uno solo, sino que de hecho suelen ser 2 o 3 minutitos y venga, siguiente. No hay charletas, no hay parones y esto viene siendo así desde hace ya varios años atrás. Por eso a mí me parece principalmente la mejor presentación que puede tener lugar, porque es que se centran en lo que se tienen que centrar y además hay grandes revelaciones. Cabe comentar que hay muchos que dicen que este año la presentación viene bastante desangelada, que a muchos no les hace ilusión porque ya no hay videojuegos exclusivos y todo eso. Y a ver, ¿qué queréis que os diga? Una presentación donde puede aparecer el nuevo Gears of War, Fable, State of Decay 3 y otros videojuegos un poco de ese calibre, pues hombre, si no tenéis ilusión por ver esos videojuegos, si no tenéis ilusión por alguna de las franquicias más importantes de la historia, pues qué queréis que os diga, igual los videojuegos no son lo vuestro, pero bueno, vamos con los lanzamientos. Arrancamos la sección de novedades precisamente con el videojuego que acompañará a la Nintendo Switch 2, Mario Kart World. En este caso un videojuego que nos trae la experiencia en Mario Kart de toda la vida, solo que en esta ocasión lo hará mediante un videojuego de mundo abierto. Básicamente se convierte en un Forza Horizon de Mario Kart. Una propuesta, la verdad, muy interesante que yo pude disfrutar en un evento y es que seguramente os encanta a la mayoría. Un videojuego que va a valer muchísimo la pena para echar horas durante toda una generación. Pero además Nintendo también trae ese Welcome Tour y además pues varios videojuegos ya existentes en la plataforma tendrán mejoras. Hay una parte que serán mejoras gratuitas, otras que te vendrán con el Nintendo Switch Online y otras muchas que serán completamente de pago. Videojuegos como Zelda, Tears of the Kingdom mismamente, entre otros mogollón de títulos que podréis disfrutar ahora sí a 60 frames por segundo y resoluciones muchísimo más altas. No lo perdéis de vista si os interesa algún título. Sin embargo, a la espera de que lleguen más videojuegos exclusivos de la propia Nintendo, también tenemos exclusivos que vienen de otras compañías, como por ejemplo de Sega. Mismamente Yakuza 0 en su versión del director que estará de lanzamiento con dicha plataforma y posiblemente sea uno de los videojuegos que acompañen en mi caso el lanzamiento. Videojuego que ya se lanzó hace varios años, solo que en este caso tendrá novedades bastante interesantes, como por ejemplo la inclusión de un nuevo modo multijugador. También habrá escenas completamente inéditas, se habrán mejorado los gráficos del videojuego y esto os lo puedo confirmar yo que lo pude ver durante la presentación en Madrid. Y además de todo eso pues habrá mejoras de rendimiento y lo más importante, vendrá completamente traducido al español, cosa que no se había hecho hasta la fecha con esta franquicia, al menos hasta el año 2020 cuando llegó Like a Dragon, y en este caso pues espero que sea el inicio de una traducción completa de toda la saga, y la verdad que con este me lo voy a gozar y mucho, aunque no todo queda ahí. Sin embargo, el videojuego más llamativo de terceras compañías que llega para esta plataforma es sin lugar a dudas Cyberpunk 2077, videojuego que vendrá en una edición completa con todo lo que es el videojuego base conocido y además también sus expansiones y contenidos extras. Básicamente todo lo que existe en el resto de plataformas también estará disponible en esta versión. Un videojuego que parece que ha ido mejorando bastante respecto a cuando yo lo vi hace cosa de un mes y que de hecho viene al completo en el cartucho. Además, vendrán algunas third parties también muy importantes de este mismo año, como por ejemplo Split Fiction. Posiblemente uno de los top mejores videojuegos que se ha lanzado en estos meses. Este no lo podéis perder de vista y si además el online funciona bien, puede ser un buen referente para echar unas partidas en cooperativo. Aunque la cosa no se queda ahí, porque por ejemplo llegan otros videojuegos como Street Fighter 6, también mejoras para Hogwarts Legacy, ya disponible en Nintendo Switch, al igual que Civilization 7. De hecho, me gustaría que en la caja de comentarios expusierais con qué videojuegos vais a estrenar vosotros esta videoconsola, si es que os la vais a comprar de salida. Por supuesto, obvio, pero bueno. Pasamos a la semana que viene con más lanzamientos que están por venir, como por ejemplo este Mind's Age. Estamos hablando de un videojuego que viene del creador de GTA. Solo que yo tengo cierta desconfianza acerca de este título que estará disponible a partir del día 10 de junio para Xbox Series X, Series S, PlayStation 5 y PC. De momento no está anunciado para Nintendo Switch, aunque todo se ha dicho, lo veo normal, principalmente porque es un videojuego que va a salir casi incompleto. Me refiero, han puesto una hoja de ruta para lo que vendrá durante este año 2025 y muchas de sus funciones y muchas de sus misiones parece que van a venir más tarde, que habrá un modo historia principal y el resto.
esto llega un poquito más adelante. Lo dicho, cierta desconfianza con este videojuego que ojalá salga bien de primeras, pero bueno, ya lo comentaré por aquí. Sin embargo, ese día 10 tiene un nombre propio para mí, que es este título que ahora mismo os estoy exponiendo en pantalla, Warhammer 40.000 Space Marine. Un videojuego que llega en una nueva versión, o más bien es un videojuego que regresa pasado ya un largo tiempo. Es un título que estuvo disponible para la Xbox 360, para PlayStation 3 y que sin embargo a día de hoy en las consolas actuales no se podía disfrutar de ninguna manera. Sí en el mundo del PC, pero bueno, llega con una nueva versión que en este caso tendrá mejoras en muchos sentidos, a nivel visual, a nivel sonoro, también un poco algunos modos adicionales y además de todo que saldrá a precio reducido, 39,99, y más allá de eso recordad que será un videojuego que estará disponible día 1 en el Game Pass, y la verdad que a día de hoy me sigue sonando bastante extraño que solamente esté para Xbox Series X y S en el mundo de las videoconsolas. No está anunciado ni para PlayStation ni tampoco para Nintendo Switch. Que por cierto, a lo largo de estos días también vamos a tener un par de ports muy interesantes para nuevos sistemas, como por ejemplo el ZZZ, Zenless Zone Zero, llega para Xbox. Lo hará concretamente el próximo día 6 de junio, un título que estaba disponible solamente en PlayStation, en PC y telefonía móvil, y que ahora llega pues una nueva videoconsola. Aquí estamos hablando de un videojuego de rol y acción, que en este caso viene de los creadores de Genshin Impact. Así que bueno, ahí que lo tenéis, además de que también existe un port muy importante que es el de Stellar Blade, un videojuego exclusivo de PlayStation 5 que ahora también se va a poder disfrutar en PC. Lo hará concretamente el día 12. El 12 de junio podéis jugar este pedazo de videojuego que yo en lo personal lo gocé y muchísimo, y que la verdad pues a día de hoy sigue teniendo contenidos adicionales bastante importantes. Un videojuego que espero que en algún momento tenga secuelas y contenidos extra, porque la verdad vale muchísimo la pena. Sin embargo, uno de mis videojuegos predilectos para este mes es The Alters, un título que llegará el próximo día 13 para Xbox Series X, Series S, PlayStation 5, Game Pass día 1 y también para PC. Un título de corte independiente que a mí la verdad me llamó la atención desde el primer momento y que hemos traído varias informaciones aquí al canal, porque es un título donde tú tienes que estar buscando en planetas diferentes varios recursos, ¿no? Y tú tienes como una especie de base que se va moviendo por todos ellos, es como una especie de rueda donde por medio tienes diferentes compartimentos, habitaciones y demás que puedes dedicar a funciones varias, plantaciones, recolección de recursos, etcétera, etcétera, o simplemente habitaciones, ¿no? Porque en este videojuego tu personaje tendrá que clonarse a sí mismo, tendrás como clones de ti mismo que cada uno puede ejercer diferentes funciones y por cierto tendrá toma de decisiones y también tendrá sistemas de diálogo para que te lleves bien contigo mismo en tus diferentes versiones. Un videojuego que va a ser la leche si todo sale como tiene que salir. Otro videojuego que también llegará a Game Pass, aunque también debutará día 1 en el PlayStation Plus, es este Firebreak. Estamos hablando del nuevo videojuego de Remedy, un título que nos lleva de vuelta al universo de Control. Sí, el videojuego Control, que de hecho en su momento estuvo nominado a ser mejor videojuego del año, tendrá este peculiar shooter multijugador en primera persona. Un título que a mí la verdad en principio no me llamó demasiado la atención. ¿Qué queréis que os diga? Sin embargo, con cada presentación, con cada tráiler que han ido mostrando, me gusta cada vez más. Podremos formar un equipo de hasta 3 jugadores, también podrá jugar de manera individual, por eso no te preocupes, y que de hecho pues tendrá un poco toda la ambientación que tenía aquel videojuego. Escenarios que se destruyen, momentos surrealistas, mucha fantasía, ciencia ficción, un videojuego donde te vas a tener que enfrentar a un enemigo gigante hecho a base de papelitos amarillos. Es una auténtica bizarrada, pero bueno, el universo Remedy haciendo de las suyas este videojuego le echaré un tiento. Dicho videojuego se estrenará el próximo 17 de junio, al igual que este otro que estáis viendo en pantalla, Lost in Random The Eternal Die, un videojuego spin-off del Lost in Random que ya todos conocemos y que de hecho se va a jugar de una manera completamente diferente, pues ahora se convierte en un roguelike, como si fuera el Hades en sí mismo, ¿no? Como si fuera un videojuego de esa categoría, con escenarios procedurales que cada vez nos van a ir enfrentando a diferentes desafíos, y este estará disponible para todas las plataformas y también en el Game Pass. Al igual que este título que también os estoy mostrando ahora mismo en pantalla, se trata de Rematch, videojuego de fútbol de los creadores de Sifu, un videojuego que curiosamente también ha levantado muchas pasiones
entre los usuarios del mundo de la PC Gaming, pues sus accesos anticipados han triunfado y han tenido grandes comunidades de jugadores. Este también se estrenará en Game Pass, estará disponible en Xbox Series X y S, en PlayStation 5 y en PC a partir del próximo día 19 de junio. Y posiblemente el triple A destacado que tenemos este mes sea ni más ni menos que Death Stranding 2, videojuego de Hideo Kojima, que se lanzará el próximo día 26. Un título que espero estará disponible para PlayStation 5 y luego más adelante llegará a PC como su primera entrega, esté a un nivel por encima de su antecesor, sobre todo en el apartado de la acción, sobre todo en que el videojuego sea menos monótono en términos generales, porque yo, ¿qué queréis que os diga? El primer videojuego me pareció el título más aburrido que he jugado en 30 años de mi vida. O sea, es un videojuego que consideré absolutamente insoportable. Que se ve muy bonito, sí, que la banda sonora, que la historia y que todo eso. Yo compro un videojuego para jugar, no para estar mirando. Y este videojuego a mí la verdad que me rebasó todos los límites de la paciencia. Y espero que esta segunda parte sea un poquito más proactivo, que sea menos contemplativo y que de hecho sea en general más divertido. Pero bueno, lo comprobaremos en unas semanas. Para cerrar también quiero que sepáis que tenemos algunos regresos de videojuegos bastante sonados en su época, algunos con mejor trabajo que otros, como por ejemplo este que estáis viendo en pantalla. Gex vuelve con su trilogía recopilatorio para todas las plataformas de consola y PC, videojuegos de acción tridimensional, acción, plataformas, etcétera, etcétera, que databan de mediados y finales de los 90. Títulos bastante divertidos que en este caso vuelven con un remaster un poco justito. También cabe recordar que System Shock 2 llega por su 25 aniversario en una edición remasterizada, también para ese próximo día 26 de junio, mismo día en el que se lanza Death Stranding 2. En este caso será un relanzamiento para todas las plataformas de generación actual y pasada, caso de PlayStation, Xbox, al igual que de Nintendo Switch y PC. Videojuego que tendrá muchas mejoras en lo visual, también mejoras en los controles e incluso algunos añadidos no disponibles en su juego original. Como veis, este mes tenemos videojuegos para todos los gustos, colores y plataformas. Es una auténtica pasada lo que se nos viene por delante, además de diferentes eventos donde, por cierto, a mí según me dejan caer, habrá pues algún que otro juego en la sombra, alguna que otra aparición inesperada disponible muy rápidamente. Pero bueno, dejando a un lado todo eso, me gustaría que en la caja de comentarios me fuerais diciendo cuáles son vuestras elecciones para videojuegos que vais a pillar este mes. Yo lo dicho, la Nintendo Switch 2 me vendrá con el Mario Kart, posiblemente también el Yakuza 0, será videojuego de salida que me pille, y fuera de ahí pues me voy a jugar a todo lo que os he estado comentando, el The Alters, mismamente, videojuegos un poco como Death Stranding 2, a ver qué tal está esta segunda parte, etcétera, etcétera, de los cuales tan pronto me sea posible os iré dejando análisis por aquí. Pero bueno, esta semana va a estar bastante movidita, así que pasaros por aquí y por supuesto quiero invitaros también a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.